Nosotros estamos en nuestra tercera semana de nuestra serie llamada Adviento. Adviento es la aparición, la llegada, la preparación para la llegada de nuestro Señor. El primer Adviento. Hemos estado hablando acerca de la esperanza. Hablamos la semana pasada acerca del gozo. Y hoy vamos a hablar acerca de la paz. ¿Cómo poder tener paz en medio del dolor? Paz en medio del dolor. Ahora, cuando tú piensas en la Navidad, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es para ti la Navidad ideal? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es la Navidad perfecta para ti? Piénsalo por unos segundos. La Navidad perfecta sería, ¿qué tú añadirías ahí? Bueno, yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuál es la Navidad perfecta para ti, inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial me dio dos fotografías. La tengo acá una. Esa es la Navidad perfecta, según la inteligencia artificial. Una Navidad donde tú ves, ¿qué ves ahí? Paz, tú ves tranquilidad, todos con el mismo color, el gatito descansando. Tú ves allá la chimenea, el arbolito, en familia. Luego me dio otra foto, una foto también muy interesante. También tú puedes ver los animalitos, José y María, Navidad en familia. Esa es, gracias por la foto, es la Navidad perfecta para la inteligencia artificial. Para ti, ¿qué es la Navidad perfecta? ¿Cuál es la fotografía que tú tienes en tu mente? Luego le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuál es la Navidad imperfecta, la Navidad real en el contexto que estamos hoy? Y me dio esta foto aquí. Esta foto es la realidad de mucha gente en el planeta llamado Tierra y lo que es realmente la Navidad para esas personas hoy día. Una Navidad dolorosa, solitaria, una Navidad sin esperanza. Esa es la realidad de la Navidad en muchos lugares hoy día. La primera foto es muy linda, pero la realidad en la mayoría de los casos es esta realidad. Ahora, cuando nosotros cantamos los coritos navideños, gracias por la foto, uno de mis favoritos es Noche de Paz. Me lo aprendí en español y no sabía en portugués, porque no crecí cantando coritos navideños. Pero Noche de Paz me ha tocado mucho. Sobre todo la parte cuando dice Noche de Paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. El texto que vamos a leer hoy, donde hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, el texto que vamos a leer hoy, en ese texto no hay paz. La estrella no está brillando. Hay luto, hay llanto. Pero Mateo quiso que nosotros supiéramos la realidad de aquella primera Navidad. Vamos a leer en Mateo capítulo 2, empezando en el versículo 16. Y vamos a ver lo que ese texto nos enseña acerca de cómo encontrar
la verdadera paz en medio del sufrimiento. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios o de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. ¿Quién es? Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Ella sigue llorando. Sus hijos, dice el profeta, ya no existen. Ahí dice Mateo que después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo a José: levántate, toma el niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida. Fíjate qué frase. Ya murieron aquellos que amenazaban quitar la vida de tu hijo, José. Ellos ya murieron. Así que José se levantó, tomó al niño, a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao, sustituto, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, si el papá era así, imagínate cómo era el hijo. Él estaba reinando en lugar de su padre. Tuvo miedo de ir allá, José. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Por eso conocemos a Jesús como el Jesús de Nazaret. Nació en Belén, pero fue criado en otro pueblo, ¿no? Como muchos de nosotros que estamos acá. Yo conozco muchos de ustedes que están acá que nacieron en Fusagasugá, pero dicen que son de Bogotá. Mentiras. Son de Chinauta, pero nacieron en Fusa y fueron criados allá en Bogotá porque son rolos. Right? Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, y con eso se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Como te diste cuenta en el texto que acabamos de leer, no había paz en Belén. Nadie dormía en Belén, como dice la canción. Todos duermen alrededor. En Belén no se dormía. La estrella de paz en Belén no brillaba. Todo estaba oscuro en Belén por causa de la sangre de los bebés, de los inocentes, que fue derramada durante ese periodo. Herodes mandó matar un grupo de bebés inocentes. De manera que la maldad, el dolor, el sufrimiento estaban presentes en Belén. Ni todo era la primera foto como vimos, más bien como la tercera foto que vimos. Todo era oscuridad y Dios le dijo a José: vete de aquí, huye de acá. Pero cuando nosotros miramos nuestra realidad hoy, tú y yo, nuestro mundo no está tan diferente que el mundo de Belén en aquel entonces. El sonido de la Navidad no es todo paz en la tierra. No es así. Anhelamos la paz en la tierra, pero a menudo estamos en medio del dolor, del sufrimiento, de la turbulencia, y a veces no entendemos. El sonido de la Navidad no son campanas de paz o las campanas sonando, son gritos de desesperación y de quebrantamiento. Y lo lindo es que Mateo capítulo 2 nos enseña, nos muestra que Belén no solo era campanas, pero tristemente era sufrimiento.
como nosotros sufrimos hoy día. El dolor de la pérdida de un ser querido, el dolor de la pérdida de un sueño, de algo que tú tanto has anhelado y no se ha logrado. Para muchos el dolor de la soledad en plena Navidad solos, no es porque no tienen amigos, sino porque están sufriendo. Para muchos la Navidad es el sinónimo de mucha ansiedad, de una depresión excesiva y que si no toma medicina no puede sobrevivir a esta Navidad. Las guerras, las noticias, cuando miramos lo que está pasando en Siria, en el Medio Oriente, en Israel, los bebés siguen llorando, siguen muriendo y Raquel sigue clamando en desespero y angustia. La historia de Jesucristo, la historia que hemos leído, es la historia de que Dios viene a un mundo en llantos, a un mundo en desesperación. El pueblo está herido, pero lo lindo de todo es que la historia no termina con esto. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener paz en medio del dolor. Y déjame decirte por qué podemos tener paz en medio del dolor. Porque el dolor, si una cosa que tú y yo tenemos que saber, que el dolor es real y no es permanente. No te olvides de esta frase. El dolor, escríbela, el dolor es real, no es permanente. El problema de muchos de nosotros, dependiendo del contexto teológico de la iglesia, donde tú vienes, donde tú creciste, ya de algunos de ustedes aprendieron el siguiente: confía en Jesucristo, ten fe en Él, sírvelo, da a Él tu ofrenda y Él va a cuidar de ti, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Ese es un evangelio muy barato. Porque el evangelio que enseña en este libro es completamente diferente. El otro evangelio es aquel evangelio Jesús Coca-Cola del desierto. Tómalo y Él va a saciar toda tu sed. Solo confía. Si no está pasando algo de milagro en tu vida, es porque hay algún tipo de pecado y tú tienes que averiguar lo que es. De manera que ese es el evangelio, que tú tienes que hacer cosas para ganar cosas. Es una especie de un negocio con Dios. Yo hago esto y tú me das esto. Yo te voy a servir, voy a hacer el otro. Si tú me prosperas, yo te voy a ofrendar más. Si tú me das la casa de mis sueños, yo prometo que la voy a usar para tu gloria. Dame un hijo, Dios, y lo voy a dedicar ese hijo a ti solamente. Para muchas personas ese es su evangelio. Pero tengo que decirte que el dolor es parte de la vida y llega a los creyentes y a los no creyentes. Los creyentes también tienen cáncer. Los creyentes también se accidentan. El sol sale para ambos. Dios en ningún momento te ha prometido que va a darte lo que tú tanto anhelas. Y tú estás esperando que lo haga. La Biblia tampoco endulza lo que nos enseña. Lo lindo de la Biblia es que nos habla realmente de lo que está escrito. La Biblia no pone muchas cremas en los tacos, ¿no? No, te habla de la forma como ella realmente es. Ahora yo quiero que tú te imagines conmigo por un momento, usa tu imaginación. Belén era un pequeño pueblo de aproximadamente 1000 habitantes. Muchos de ustedes han venido de pueblos. Yo viví con mi señora en un pueblo muy pequeño, en la orilla de la selva amazónica. En ese pueblo, como misioneros que éramos allá, todos nos conocíamos. El señor de la tienda, el señor del mercado, el dueño del barco, el pastor de la iglesia, todos se conocen en el pueblo. Nacía alguien,
Todo el mundo sabía que había una boda, todo el mundo sabía. Pueblo pequeño. Belén, un pueblo pequeño, 1000 habitantes aproximadamente. Ahora, te imaginas que un pueblo de 1000 habitantes, el gobernador Herodes, el emperador, decide mandar matar a todos los niños menos de 2 años de edad. El que tenía niños varón iban a morir. Imagínate la angustia de las mujeres. Los soldados entrando en sus casas, tomando los niños, cortando su cabeza, matando, derramando sangre del inocente. Imagínate tu vecina, imagina el conocido tuyo. Los niños están muriendo, derramando sangre sin piedad. Era una locura. Nuestra mente no logra imaginar esto, pero eso es lo que estaba pasando. Esta era la Navidad en Belén, en aquella época. Eso era vivir en esta temporada. ¿Se cree que murieron por ser un pueblo pequeño alrededor de 30, 40 niños? Esos son muchos niños para un pueblo tan pequeño. La presencia del dolor en Belén era real. La presencia de la muerte era real. Herodes era real. Y Mateo nos presenta un sufrimiento imaginable, porque nuestra mente es muy limitada para poder entender lo que estaba pasando aquí. Y Mateo quiso que recordáramos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 15, cuando él dice: así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Mira la expresión que él usa. ¿Quién es? Oh, es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. La realidad de nuestra iglesia es que, aún siendo creyentes en Cristo Jesús, Cristo ha venido para resgatarnos, pero el sufrimiento todavía no ha terminado, porque vivimos tú y yo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo perverso, de manera que el sufrimiento, el dolor es real, y el dolor indica que algo anda mal en el planeta. Pero, como dice la frase que acabamos de mencionar, el dolor no es permanente, ¿no? El dolor no es permanente. Dolor no es permanente. La segunda cosa que quisiera mencionarte a ti es que, a pesar del dolor, del sufrimiento, Dios está obrando. Dios está obrando y está venciendo. Él está obrando y a la vez está venciendo. Ahora, Él está obrando incluso cuando no podemos ver, cuando tú no lo ves. Dios está obrando incluso cuando tú no lo sientes, porque a los cristianos nos fascina sentir las cosas. Pero aun cuando tú no lo sientes, Él está obrando. Aun cuando tú no lo ves, Él está obrando. Y aun cuando tú no lo crees, Él está obrando. Porque Él no depende de si tú crees o no crees. Dios está obrando. ¿Alguna vez tú has estado en una lucha, en una batalla interna en tu vida, desanimado, o batallando en tu casa con tus hijos o con tus finanzas? Te sientes confundido, triste, quizás depresivo, ansioso, y tú has sentido como que Dios está lejos y no ha hecho nada. Yo creo que la mayoría de nosotros pudiéramos levantar la mano y decir: eso yo he vivido. O algunos de ustedes dirían: yo estoy pasando por eso ahorita mismo. Pues déjame decirte algo. Dios está obrando y Dios está venciendo.
Y podemos ver que en Mateo capítulo 2, aquí hay una guerra sobrenatural del mal contra el bien. ¿Me escuchaste? Yo le dije, sobrenatural. Está más allá del natural. Y Herodes era la misma personificación del diablo en carne. El mismo diablo. Satanás también ha estado trabajando porque lo que él ha hecho es trabajar para que Jesucristo no naciera y no fuera a la cruz. Tú miras Génesis capítulo 3, el hombre pecó contra Dios. Dios tenía un plan perfecto y el hombre cae en quebrantamiento, pero Génesis 3:15, Dios promete que de la semilla de la mujer iba a nacer aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios está obrando. Cuando el pueblo de Dios estaba en el Egipto, en el cautiverio, Dios levanta a Moisés para sacar su pueblo. Faraón hace todo el posible para que el pueblo no salga de ahí, para que Dios no cumpla su propósito, y Dios levanta a Moisés, saca su pueblo. Dios está obrando. David, el rey David, de la descendencia en la genealogía de Jesucristo, el gran rey David, adulteró, su reino cayó, se dividió. A pesar de todo esto, Dios lo usó porque Dios está obrando. José, cuando estaba en el proceso de la preparación para la boda y él descubre que su María, adolescente de 13 años de edad, estaba embarazada. José pensó en dejar a María en secreto. Ahora imaginemos tú y yo que si José llevara a cabo su plan, María estaba embarazada, en ella estaba el Salvador. Imagínate que José la dejó. ¿Qué era lo que iba a pasar en aquella cultura? Iban a tomar a la niña adolescente, llevar a una plaza, enfrente a los sacerdotes, los religiosos, cada quien con una piedra, le iban a apedrear a María hasta la muerte. Pero Dios ha estado obrando y habló con José. Él desistió del plan, tomó su esposa. Satanás no quería que Jesús naciera. Y al nacer, Satanás siguió trabajando. Ahora usa a Herodes y manda a matar a todos los niños con menos de 2 años de edad. El mismo demonio. Y Jesús crece, y durante su vida adulta, los fariseos, los romanos, intentaron matarlo, pero no podían, porque Dios estaba obrando. Y Satanás sabía que si Jesús llegara a la cruz y muriera en la cruz, ahí él estaría derrotado. Satanás ha trabajado durante todos esos años para impedir el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Pero Jesús murió en la cruz y Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, está vivo, y Satanás fue derrotado y él aplastó la cabeza de la serpiente, porque Dios ha estado obrando y sigue obrando. Es así como funciona. Ese es nuestro Dios. Tiene un plan. Hay momentos en tu vida que tú no vas a entender el plan, tú no vas a tener paciencia, te vas a angustiar, pero Dios está obrando. Tú estás aquí hoy porque Dios ha estado obrando en tu vida. Dios tenía un plan perfecto. Los planes del diablo fueron completamente frustrados, porque Dios es soberano, es todopoderoso. Y tú puedes ver en las películas, siempre está el mal y el bien. Todas las películas, representante del mal y representante del bien. El bien siempre vence. Y sobre todo para nosotros en la vida cristiana. Mis queridos, Herodes no pudo detenerlo. Los gobernantes no pudieron detenerlo.
Los religiosos no pudieron detenerlo. Satanás no pudo detenerlo. Nadie puede detenerlo, porque Dios está trabajando y Dios está ganando. Cuando yo veo las personas que se bautizaron aquí hoy, cada uno de ellos, como José, por ejemplo. José vino a la iglesia, alguien lo invitó a él. Tiene varios amigos aquí que han sido de influencia en la vida de José. José tiene una historia como todos tenemos. Ele vai à primeira conexão, ele conta a sua história, ele se prepara para seu bautismo. E Deus ha estado trabalhando na vida de ele desde antes. Ele não sabia. Tú e eu não sabíamos. Pero cada pessoa que dá testemunho público de que é hijo de Deus e é bautizado, essa é uma derrota terrível para o diabo. Y el reino de Dios en pachangón puro, señoras y señores. Celebrando las nuevas vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba trabajando en la vida de cada uno de ellos. Dios trabaja y sigue trabajando y estamos en Él vencemos porque Él está venciendo. ¿Sabe cuál es lo lindo de todo esto? É saber que Jesus ha venido, pero esse Jesus volverá. Ha venido y volverá. Mientras Él no viene, tú y yo vamos a enfrentar luchas y pruebas, dificultades, pero sabemos que estamos seguros, porque sí podemos encontrar paz en medio del dolor. En el primer adviento, Jesús vino para salvarnos de nuestro pecado. Pero habrá un segundo adviento, cuando Él va a venir como juez para juzgar la humanidad. Y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Como dice Apocalipsis 21:5. He aquí, yo haré nuevas todas las cosas. ¿No te diste cuenta que Herodes murió, pero Jesús está vivo? Los romanos murieron, pero Jesús está vivo. Los reyes y sacerdotes murieron, pero Jesús está vivo. La oposición murió, pero Jesús está vivo. Por eso podemos tener paz y experimentar una verdadera paz, que es una paz mayor al final de todo. Habrá una otra paz. Y Apocalipsis 21:4 dice así: Él enjugará toda lágrima de los ojos. Piénsalo conmigo por un momento en esa expresión. Él, el mismo Dios, va a enjugar toda lágrima de los ojos. Qué promesa, ¿no? Ya no habrá muerte ni llanto. Raquel ya no va a llorar por la muerte de sus hijos. Tampoco habrá lamento ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. De manera que podríamos decir con seguridad: no más dolor, no más tristeza, no más llanto, no más guerra, no más matanza de los niños, no más el mal. Solo reinará la paz de Dios, que es esta paz que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso es que en la Navidad nosotros nos aferramos no en lo que podemos hacer para Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo.
es lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias porque esa paz llegó a la tierra y alcanzó nuestros corazones. Y por eso podemos celebrar una Navidad diferente, distinta. A pesar del dolor, del oscuro que es ella, del llanto que hay, nosotros podemos encontrar esa paz y no solo eso, compartir esa paz con aquellos que no tienen paz en ese exacto momento. Puedes tener paz en medio del dolor a través de la sangre de Jesús. Yo te voy a invitar a que tú te pares conmigo por un momento. Y me gustaría que si tú pudieras tomar 30 segundos donde tú estás, si te hace más fácil cerrar tus ojos, hazlo. Pero ¿por qué no tomas 30 segundos para decir: Dios, gracias por la paz que yo tengo en Cristo Jesús? ¿Por qué tú no, ahí donde estás, dile: Dios, gracias porque a pesar del dolor, tengo paz? Quizás va a ser difícil para ti esta Navidad cantar Noche de Paz, pero tú puedes tener paz. Señor, gracias. Gracias por la paz que tenemos en Jesucristo. Esta paz que invade nuestro ser. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque el dolor no es permanente. Gracias porque tú sigues trabajando. Y gracias porque tú volverás un día. Y pasaremos la eternidad en tu presencia. Te alabamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.